días a todos. Estamos ya casi en la recta final de este cálido homenaje que nos ha dado la oportunidad de demostrar nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra admiración por Francisco Gutiérrez Carbajo. Y antes de comenzar la mesa, yo quería resaltar algo que he leído en el último libro de Paco, que por cierto me lo he pasado maravillosamente bien. Y esto lo digo porque os aconsejo enormemente que lo leáis, porque es que es un libro, es muy misceláneo y puedes saltar de páginas y puedes leer un poco aquí y luego otro poco allí. Y este libro se llama Cómo tratar al médico. Los que conocéis a Paco, ya sabéis, no está muy velado el subtexto en este caso, ¿no? Entonces, me ha llamado muchísimo la atención cómo define a Paco el médico Luis Miguel Benito de Benito, que es el que hace la introducción, ¿no? Y me ha llamado enormemente la atención porque lo define como un observador de las conductas humanas que disecciona con agudeza e ironía, ¿no? Y es que yo creo que es una definición perfecta, un observador de las conductas humanas. Es que eso es lo que es Paco, exactamente eso, esa es la cualidad que tiene, ¿no? Y esta cualidad yo creo que empezó a cimentarse al final de los años 60, en ese Johnny querido suyo, en ese San Juan Evangelista, donde él se empapa vivencial e intelectualmente de todo lo que le rodea, del jazz, del flamenco, del teatro, del cine, y ese arco, digamos, va convirtiéndolo en un observador de las conductas humanas. Y me ha impresionado tanto esta definición, porque yo creo que solo un observador de las conductas humanas puede ser un verdadero estudioso del teatro. Si no se tiene esta cualidad, el estudio se cae. Yo creo que sin esta observación minuciosa no se puede rastrear un buen texto teatral, porque ¿qué es el texto teatral? Sino solamente una exposición de conflictos profundamente humanos que se manifiestan en las conductas de los personajes. Paco tiene esa finura, esa intuición, esa lupa y sobre todo ese conocimiento para penetrar en los textos y llegar a desvelar lo que casi siempre está velado. Por eso no se lleva bien con el teatro que necesita del simulacro o del sermón. Paco ve lo que hay debajo de los textos y esto siempre Paco te lo agradeceré. Creo que por eso, después de mucho pensar, creo que por eso le gustan tanto a los médicos, porque tanto a ellos como a los buenos estudiosos lo que les gusta verdaderamente es penetrar en la esencia del ser humano. Todo está en saber mirar y Paco sabe mirar. Gracias, Paco. Yo creo que esta admiración que todos compartimos es la luz que nos acoge y que nos ha reunido aquí, ¿no? Y vamos a empezar. Tenemos a muchos compañeros con nosotros y tenemos muy poco tiempo. Esto es algo que nos han rogado con encarecimiento, que vayamos muy justo con el tiempo y no os voy a presentar, todos son investigadores con un currículum extraordinario, todos son amigos de Paco, todos estamos en el camino del teatro, todos disfrutamos con el teatro y vamos a empezar con César López, dramaturgo, premio Tirso de Molina y premio Lope de Vega. Cuando quieras.
Bueno, muchas gracias como siempre a quien nos acoge, a quien organiza estas jornadas, y me lanzo al ruedo con todos los trastos, no para matar, sino para vivir. Va por usted, maestro. Bien, he titulado mi ponencia Gutiérrez Carbajo, indagador y cómplice del teatro. La investigación teatral de Gutiérrez Carbajo se caracteriza por su continua indagación en la cartelera y en los nombres consagrados, como Fernando Fernán Gómez, Jerónimo López Mozo, Domingo Miras, Juan Mayorga, Rodrigo García, Ana Diosdado, Angélica Lidl, pero también en quienes sufren el olvido y el soterramiento. Y es que está convencido de que Juan Mayorga y otros dramaturgos actuales han conseguido elevar el teatro español a uno de los niveles más altos de su historia. Tal labor le ha llevado a formar parte de la Academia de las Artes Escénicas. En nuestra ponencia realizaremos algunas calas en su labor que avalan su altura como filólogo y su compromiso social. De ambos dan cuenta sus más de 200 publicaciones. En un estudio que le dedicó a Ana Diosdado, escribía que el teatro es la historia de una complicidad, complicidad de unos personajes con otros, complicidad de los personajes con el autor y complicidad de los personajes y el autor con el lector espectador. A dicha complicidad hay que añadir la de los personajes y el autor con los investigadores, fundamental para la pervivencia de los textos y para acabar con el mal gusto del público, dificultad insuperable con la que ha de luchar el dramaturgo a juicio de Valle Inclán. En el caso de nuestro homenajeado, esa complicidad se establece no tanto por su vocación filológica como por llevar en sangre el veneno del teatro, ya que él, como Don Quijote, podría decir aquello de que desde muchacho fui aficionado a la carátula y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula. No dejó que los ojos se le saliesen de las órbitas y los fijó sobre las hojas de los libros y los escenarios, convencido de que el Prometeo de Esquilo tenía razón al afirmar que en la escritura se encierra la memoria de todo. No en vano para Gutiérrez Carbajo, la palabra constituye el vehículo esencial de la comunicación escénica. Porque no le gusta llamar la atención y es de la naturaleza, tímido y algo medroso, que si no, se hubiese subido al carro de Tempis con la turba alegre y regocijada de los farsantes, entre los que tiene más de un compadre, quizá porque son el compendio y breve crónica de los tiempos, como afirma Hamlet. De no haber sido catedrático, hubiera acabado de farandulero o cantaor. A veces pienso que no es más que un cómico caracterizado de profesor que juega constantemente con palabras, palabras, palabras. Y no debo de andar descaminado, porque de rapaz hizo de Otelo en una función, y en el San Juan Evangelista participó en lecturas dramatizadas del prólogo patético de Alfonso Sastre y en la representación de Los locos de Valencia de Lope de Vega, obra esta también de juventud del monstruo de naturaleza, que no de la naturaleza, como le gusta corregir. Obra tan olvidada como interesante por sus recursos metateatrales y por inaugurar la tradición del Hospital de Locos que llegará hasta Marat Sade. Y hasta parece que escribió una obra filosófico-alegórica, El guante de Dios, que se representó. Ya apuntaba maneras y decidió enguantar la mano de Dios, que por cierto siempre he sostenido que es la que aparece en la comedia sin título, y no símbolo de la verdad amorosa o la culpa, como quiere nuestro admirado Javier Huerta Calvo, pero esto sería otro lugar para discutir. Si Gerard de Nerval mató a Dios en sus sonetos de Cristo en los Olivos antes que Nietzsche, don Francisco lo enguantó, no sabemos si para ocultar las llagas de hombre crucificado o para empuñar un látigo feroz y expulsar a los comerciantes y a los tiranos del gran mercado del mundo, contra los que él luchaba entonces en la clandestinidad con el nombre de Mateo. Lo que sí sabemos es que Gutiérrez Carbajo fue una de las almas mater del off-Broadway madrileño, como llamar a Ruiz Ramón al Colegio San Juan Evangelista. Por suerte para la filología cambió la máscara de la demencia farandulera por la de la docencia, primero en la enseñanza media y después en la universidad, desde cuyas cátedras ha guiado hacia el mundo del teatro y hacia el gran teatro del mundo a quien han pasado por sus aulas, muchos de ellos doctores con tesis por él dirigidas, de las cuales al menos 13, me consta, versan sobre teatro. Una de ellas, sobre Rodrigo García, fue realizada por el malogrado Fernando Olaya, quien, en gran medida, animado por Gutiérrez Carbajo, abrió la editorial Esperpento,
donde aparecieron 37 títulos. La zorrastrona de la guadaña tuvo a mal llevárselo con ella y privarnos de las paellas de literatura y amistad que nos comíamos don Francisco, él y yo, de los estudios, ediciones, prólogos, artículos, ponencias de Gutiérrez Carbajo. Podríamos sacar una teoría teatral que desde aquí le animo a sistematizar, pues como afirma César Oliva, la propuesta de Gutiérrez Carbajo, además de contar con su probada amenidad, está llena de sugerencias cargadas de intención crítica, sabia templanza y lúcida interpretación de los hechos comentados. Otelo en la adolescencia, Lope de Vega, Alfonso Sastre, Juan Margallo, Boadella, José Luis Alonso de Santos en la mocedad, lo antiguo y lo innovador desde siempre. No es pues casualidad que titulara Tradición e innovación en el teatro español actual un volumen de 2018 de sus trabajos que pide a gritos una reedición aumentada. En él aborda la escena teatral actual, tanto en lo que tiene de pervivencia del mundo clásico como en sus innovaciones. Tras un análisis del estado de la cuestión, se adentra en la dialéctica entre tradición y vanguardia y le dedica cada uno de los capítulos a un autor o tema. La tradición popular y culta en el teatro de Miguel Hernández, la tradición clásica en obras actuales de Alfonso Vallejo, José Luis Alonso de Santos y José Manuel Corredoira, las recreaciones teatrales de textos bíblicos con un análisis brillante y esclarecedor de Tercera diferencia sobre la muerte de José Manuel Corredoira, autor muy caro a Gutiérrez Carbajo, quien lo considera muy justamente uno de los dramaturgos más vanguardistas y transgresores del momento actual, en lo que coincide con Fernando Arrabal, Juan Goytisolo, Domingo Mira, Ricardo Senabre o Ignacio Arellano. Tras el estudio y reivindicación de Corredoira, se adentra en la relación entre tradición y renovación en adaptaciones narrativas y cinematográficas, para pasar en el capítulo 6 al estudio de la deconstrucción en el teatro de Angélica Lidl, tras el que tiene a bien ocuparse del esperpento y la subversión en Mi Teatro, para terminar analizando en obras de Sánchez Sinisterra, Diana de Paco y Alfonso Vallejo el papel de la ciencia en la renovación de la dramaturgia. Y es que, como buen humanista, su saber va más allá de las lenguas muertas y vivas, la literatura, la filosofía, el arte, la cinematografía, el flamenco, y explora en los más variados ámbitos del saber, neurociencias, medicina, física, psicología, psiquiatría. De hecho, ha relacionado la condensación espacial y temporal como respuesta del arte al derrumbe de la cosmovisión newtiana, propiciada por la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Y no solo lo estudia en Ana Diosdado, sino también en Beth Escudé, Margarita Sánchez Roldán y Carmen Delgado Sara, llegando a hablar del teatro cuántico de Alfonso Vallejo. Dado que es en el cerebro donde todo tiene lugar, según sentenciara Oscar Wilde, la neurología no queda al margen del interés de Gutiérrez Carbajo, que nos ofrece exploraciones en obras de Alfonso Vallejo, al que tiene por uno de los astros más potentes y brillantes del universo teatral contemporáneo. Citemos al menos el tratamiento de la locura en Hölderlin en la obra de ese título y los trastornos neurológicos en Panic, donde, según Gutiérrez Carbajo, Vallejo lleva a cabo una indagación psicológica que le sirve para adentrarse en el territorio de la neuropsicología y esta, a su vez, para llegar a la indagación neurofilosófica. Pero volvamos a la tradición literaria y a sus ediciones de La Celestina y de Peribaño y El Comendador de Ocaña. En la edición de la primera, ante el debate que algunos se empeñan en mantener sobre el género y la denominación, no duda de su carácter teatral y nos recuerda que el término tragicomedia lo toma Rojas del prólogo del Anfitrión de Plauto y cita textos europeos contemporáneos aún más largos. Defiende que una obra dramática no es obligatoriamente una obra pensada, al menos principalmente, para la representación inmediata, sino aquella que contiene los rasgos distintivos de las piezas teatrales. Defiende, pues, la dimensión literaria del teatro, independiente incluso de la representación, como ya hiciera Aristóteles en su Poética al afirmar que la fuerza de la tragedia existe también sin representación y sin actores. Por lo que respecta al texto de Lope de Vega, el catedrático universitario pone su saber al servicio del alumnado y el profesorado de secundaria, en una edición escolar rigurosa y muy didáctica. No olvidamos la importancia de Gutiérrez Carbajo en el estudio y difusión de nuestras dramaturgas, desde el convencimiento de que los textos y las representaciones de las dramaturgas españolas del siglo XXI alcanzan la excelencia del teatro de las mejores épocas y ocupan un lugar central en el universo de las manifestaciones culturales
y artísticas de nuestros días. Por ello ha dirigido tesis doctorales dedicadas a Paloma Pedrero, Angélica Líder, Ana Caro Mayén o a las maestras y actrices del teatro de 1934 a 2011, además de editar textos de Carmen Resino y de Juana Escabias, y escribir múltiples artículos sobre el teatro escrito por mujeres. Así, en 2016 publica 6 manifestaciones artísticas, 6 creadoras, donde se ocupa del teatro de Angélica Líder. En 2007, de Ana Diosdado. En 2014 nos regala Dramaturgas del siglo XXI, donde incluye a Lola Blasco, Antonia Bueno, Diana de Paco, Juana Escabia, Pérez Escudé y Gallés, Expea Goneaga, Diana Luque, Gracia Morales, Ichar Pascual, Carmen Resino, Vanessa Sotelo. Tiene claro que para analizarlas no basta la filología, sino que debe acudirse a las teorías feministas, consciente de la implicación de la filosofía política en la literatura dramática. No faltan dramaturgas en su edición de teatro breve: Diana de Paco, Antonia Bueno, Juan Escabia, Gracia Morales, Pérez Escudé y Gallés, Marina Sanfilippo. Y cómo no citar sus desvelos por poner en su sitio géneros como el teatro cómico y el teatro breve. De ambos participa un cierto sabor a Angulas de Lauro Olmo, en cuyo estudio reivindica, como hiciera Gómez de la Serna, la gravedad e importancia del humorismo, convencido de que el etos hedonista de la sociedad moderna y posmoderna no pone en entredicho el compromiso con la realidad, según demuestran Lauro Olmo o Alfonso Sastre. Y no anda descaminado, pues ya Aristófanes en los Arcanienses sentenció aquello de «también la comedia conoce la justicia». Lo que no ignoraba Darío Fo cuando escandalizó con Muerte accidental de un anarquista. Obras breves son también las de Cuadros de amor y humor de José Luis Alonso de Santos y Una nueva mujer de Alfonso Vallejo, editadas por Gutiérrez Cargajo, para quien lo pequeño, lo fragmentario y lo breve ocupan un lugar tan importante como lo grande, lo compacto y lo extenso. Por eso sacaron a luz Dramaturgas del siglo XXI y teatro breve actual, todo un referente en el estudio del género, con una nómina selecta: José Luis Alonso de Santos, Alfonso Vallejo, Miguel Murillo, Diana de Paco, Jesús Campos, Alfonso Zurro, etc. La investigación es rigurosa, metódica, compleja y constituye todo un tratado no solo del teatro breve, sino también de las modalidades discursivas del diálogo, del que considera una variedad al monólogo, siguiendo la redefinición del concepto de diálogo de Kurt Spahn, que defiende que su etimología es la de dia más logos, esto es, mediante, a través de la palabra, en lo que coincide con Sánchez Sinisterra y José Luis García Barrientos. Particularmente brillante resulta el análisis de las variedades del discurso monologado. Demuestra sobradamente la autonomía, independencia, calidad y variedad del teatro breve y resulta un estudio obligado para investigadores, críticos, dramaturgos y escuelas de arte dramático. Como el tiempo se acaba, y yo como Dalí prefiero que hable de mí, aunque sea bien, me van a permitir que, haciendo un ejercicio de golatría y de impudicia, rayana en la obscenidad, venga aquí también a hablar de mis libros, que de varios se ha ocupado el profesor Gutiérrez Carbajo, incluso antes de conocernos, por lo que debo atribuir los elogios que me regala a su generosidad antes que a la amistad, si bien algunas de sus valoraciones me llevan a sospechar que o se pone estupendo, o realiza ejercicios retóricos con las hipérboles, o simplemente pone en práctica su retranca extremeña. Vaya en cualquier caso mi agradecimiento, pues ha tenido a bien incluir mi obra sobre la guerra de Irak, la táctica del miedo, Premio Lope de Vega, en el catálogo de letras hispánicas de la editorial Cátedra, junto a obras de Alfonso Vallejo y Luis Araujo. También tuvo a bien prologar Pasarela Senegal, y no me olvida en su dietario recién publicado, Cómo tratar al médico, donde al evocar el 11M recuerda llamadas perdidas del 11M, con lo que demuestra la imbricación del teatro en su propia vida. La obra terminó, la lucha continúa. Al parecer, así finalizaban siempre las lecturas dramatizadas en el Johnny. Permítanme que al cerrar esta ponencia los imite. Esta comunicación terminó. La lucha continúa. Salud y teatro. Ahora va a estar con nosotros Miguel Ángel Jiménez Aguilar, profesor de la Universidad de Málaga, y lo va a hacer a través de la pantalla, ¿no? Sí, buenas tardes. Tiene que entrar ahora porque tiene prisa, porque se tiene que marchar a clase. Aprovecho este pequeño ratito para recordaros que me han encargado, que yo no, pero sí,
que tengo que controlar el tiempo. Entonces, que por favor os controléis vosotros. Ese es el favor. 15 minutos y él ha sido perfecto, porque le he pasado aquí el papelito, pero ya lo tenía controlado. Miguel Ángel. Sí, ¿se me oye? Sí, muy bien. Me has oído el comentario de los 15 minutos, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Muchas gracias. Cuando quieras. Nada, aquí sí, por supuesto. Buenos días a todos y con el permiso de José Luis, que está ahí presente, y por supuesto de todos ustedes. Gracias por la presentación. Quiero destacar sobre todo algo que es muy importante, la enorme y sincera amistad que me une al profesor Francisco Gutiérrez Carbajo desde que allá por el año 2002, tal vez no lo recuerde, aunque es verdad que tiene muchísima memoria, fue uno de mis profesores de los cursos de docencia del anterior plan de estudio del doctorado. Ya por entonces observé la talla humana del profesor, quien le dio alas a un joven estudiante que iba a la capital solo para que le indicaran si estaba trabajando adecuadamente o no. Y lo que recibió fue una mirada constante de asentimiento, una invitación a seguir desarrollando su investigación en la línea que había emprendido y un refuerzo positivo de la autoestima, de su seguridad y su confianza. Francisco es para mí un hombre bueno, fiel a sus amigos, comprometido con su trabajo, generoso con los que lo rodean y colaborador de los que hacen fácil lo difícil, discreto, amable y hasta divertido. Enhorabuena, querido amigo, por tu enorme y ejemplar trabajo, del que tanto hemos aprendido y seguiremos haciéndolo durante mucho tiempo. Y gracias por tu amistad, tu bondad y tu predisposición para que los demás investigadores y profesores podamos desempeñar nuestra labor siquiera la mitad de bien que tú lo has hecho durante todos estos años. Un fuerte abrazo de antemano y mi deseo de que podamos seguir disfrutando de tu trabajo siempre en la órbita de la excelencia. Como ven, mi exposición no es en realidad más que una excusa para estar presente en estas merecidísimas jornadas internacionales en homenaje a Francisco Gutiérrez Carbajo. Una humilde aportación al panorama dramático español actual, del que el homenajeado ha dado cuenta año tras año, y del que Preferente, Control Remoto y Chicos, y entro ya en materia, comparto simplemente una pantalla, no voy a compartir más. Un segundito. Vale. Pues decía que Preferente, Control Remoto y Chicos no son solo una muestra de un teatro social dedicado a todas las personas que en algún momento han sido damnificadas por las políticas agresivas e ilícitas de los agentes que ejecutan de forma despiadada y sin escrúpulos los dictámenes interesados de los poderes económicos. Una propuesta dramática en la que los personajes son víctimas de un sistema cínico e inmoral que encuentran en mi teatro una especie de tributo a su esfuerzo porque se restaure la justicia en nuestro país. Un reconocimiento a su lucha y su constancia, que no merecen otro calificativo que el de épicas. Si Brecht nos enseñó que la actitud dramática ha de ser crítica, y Pétavais propuso la confrontación de ideas opuestas en el desarrollo del teatro épico, con la escritura del Preferente, Control Remoto y Chicos. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias. Mi pretensión fue dar voz dramática suficiente a los personajes, a los protagonistas, pero de ambas partes, ya fuesen clientes desinformados de avanzada edad o banqueros ávidos de solvencia económica, madres valientes que han sobrevivido incluso a una guerra, o hijos especuladores con el síndrome del nido ajeno, jóvenes actores en búsqueda desesperada de un trabajo retribuido, o padres hostigadores dispuestos a que sus hijos renuncien a sus sueños buscando únicamente la remuneración económica. Partiendo de un ejercicio de documentación y sin más artificios que las inevitables convenciones teatrales, mis textos pretenden ser un caudal testimonial que dé fe de que uno cree las cosas porque ha sido acondicionado para creerlas, como señalara Aldous Huxley. De que, como observó el actor estadounidense Chris Hardwick, ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. Y de que, como dijo el novelista norteamericano Tom Clancy, si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente. Escribo un teatro cargado de eufemismos y tabúes.
inconcebibles unos y los otros. Aparecen juntos, confrontados, mezclados, confundidos y hasta confusos. Mis personajes fingen, disimulan, son hipócritas, falsean la realidad e incluso se creen sus propias mentiras, con un propósito agustiniano de hacer con su palabra. De ahí que sus réplicas adquieran un marcado carácter performativo. La palabra nos hace, diría Mayorga, junto al silencio y la traducción. Y si nos hablan, unos nos hablan de damnificados, víctimas y estafados, otros hablan de incultos, ciegos y analfabetos ávidos de dinero fácil. En Preferentes, de hecho, Félix Banquero afirma que los eufemismos los inventa él y nadie más, en un ejercicio de autoafirmación que sienta las bases de una sociedad asimétrica. Mientras tanto, Carmen, su antagonista, una de tantas ancianas estafadas, confiesa que el sufrimiento y la desesperación son dos hojas de una misma puerta que conducen a la angustia, la impotencia y la humillación. Es lo que ha destacado el investigador Josep Ramón García, para quien el drama establece una dicotomía opositiva constante, cargada de connotaciones tan diversas como violentas. Bueno, voy a saltar para ajustarme al tiempo. Si Edipo declarara ante el pueblo de Tebas que la justicia es igual para todos, y Hamlet decía a sus actores que el artista debe ofrecer a la naturaleza un espejo en que la virtud sea su propia forma, el vicio su imagen, cada nación y cada siglo sus principales caracteres, en los momentos de más injusticias y corrupción, en tiempos de crímenes contra los derechos humanos, en un mundo lleno de mentiras, engaños políticos, noticias falsas, en un mundo donde el culto al dinero está destruyendo la civilización sensata y la sensibilidad humana cada día es más despreciada, es en estos momentos cuando es necesaria la voz del dramaturgo y del artesano de la palabra. Y son palabras, para la redundancia, de Dennis Ratzel, que escribió en el prólogo de esta ópera prima, que para entendidos como el profesor Francisco Morales Lomas o el periodista y director de la revista barcelonesa Alternativas Económicas, Andreu Misset, ha captado perfectamente, en su opinión, el aspecto esencial de esta verdadera tragedia del mundo moderno de las finanzas. Pilar Jodar ha puesto de manifiesto el distanciamiento escénico de la obra, al modo brechtiano, que queda de manifiesto en la disposición textual y escénica, al modo de despacho y estrado, y ha enfatizado la fuerza y el dramatismo de los personajes femeninos. Similar, en el caso de Carmen, al de Amanda de Control Remoto. Y sobre los personajes masculinos dice: Félix, al igual que el personaje de Leonardo en Control Remoto, son dos peones por los que se sirve el sistema para extorsionar y crecer a costa de dejar arrestos y recursos. Nerea Aburto ha querido ver también, en el caso de esta segunda obra, una recuperación de algunos de los temas de la primera, Preferente, ambientada en este caso en la crisis económica de 2008, que son reflejos de los males que acechan la sociedad prepandémica. Se trata de una obra que entronca de nuevo un tipo de teatro político-social que Jodar Peinado ha ubicado entre los dramaturgos y dramaturgos actuales, como, bueno, por citar algunas, Lola Blasco, Laura Rubio, Paco de Serra, Antonio Rojano, Alonso Santos, Santísimo Esterra, Alberto Della, etc. Y frente a todo esto, convenimos con ella en que solo la magia, la poesía y la locura pueden salvarnos de este mundo plagado de depredadores que no vemos, pero que nos controlan a distancia. De ahí un poco también el título de la obra, Control Remoto. Y en cuanto a Chicos, 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 una obra en forma de tragedia, inspirada en Los chicos de la banda, de Mark Crowley. Esta dramatiza la historia de Miguel Banda, un joven actor acosado por la falta de recursos económicos, que se ha premiado por su padre para que abandone su sueño de triunfar en los escenarios y busque trabajo de inmediato. La obra se presenta en este caso como un testimonio de la realidad de los jóvenes, y antes nos centramos en los adultos, ahora me centro en los más jóvenes, que buscan una salida digna al mercado laboral sin el apoyo y la comprensión de sus familias, en este caso, y sin oportunidades para prosperar, ante lo que necesitarán rebelarse para aliviar el dolor que les genera la falta de expectativa. Los jóvenes, atrapados en una sociedad heteronormativa, competitiva y desleal, que les impide realizarse personal y profesionalmente,
buscan, en este caso, la autenticidad y el compromiso consigo mismos como un antídoto contra la traición, la frustración y la insolidaridad. Estefanía Molina afirmó en El País que allá por mediados de la pasada década, los jóvenes, incito, ya no se sentían reflejados en la democracia de sus padres, lo que deviene, a su juicio, en una pulsión juvenil antisistema que se prefigura como un síntoma de la quiebra del paradigma de la esfera pública, del colectivo, lo comunitario y de las sociedades democráticas, casi nada. Miguel, el protagonista, actúa con rebeldía ante el desencanto por la falta de expectativa que le incita a actuar de un modo individualista. Se trata en definitiva de un choque entre dos visiones enfrentadas, la de una generación nacida para la democracia, para la que el engranaje social obliga a trabajar en las condiciones que sean, leonina las más de las veces, definidas por contrato, y la de una juventud que lucha cuando menos por su libertad en la elección de su salida al mercado laboral, que no está dispuesta inicialmente a dejarse explotar ni a desarrollar una carrera profesional en virtud del éxito social y económico, sino por vocación, digamos, ¿no? Bueno, en la obra es muy importante el mundo de la cocina, el mundo de la alimentación, porque el protagonista lo que hace es que, digamos que a la comida que prepara para su invitado le echa un exceso, digamos, de picante, ¿no? El picante que para él no es un sabor, ¿no?, sino es una reacción, ¿no?, que químicamente es así, ¿no? La lengua reacciona, ¿no? Entonces ese dolor que se adquiere un valor más trascendente, evidentemente, que el meramente físico, ¿no? Pero bueno, en la era del vacío del Povesky, en que vivimos, dominada por la apatía, la indiferencia, la deserción, el narcisismo y la violencia, entre otros de mérito, al héroe, Miguel en nuestro caso, apenas le queda espacio para actuar como un antihéroe. De modo que lejos de ser un deschado de virtud, se encuentra cargado de contradicciones que lo alejarán con frecuencia de la simpatía del espectador. De nuevo, el distanciamiento, ¿no? Por ejemplo, echando a perder la comida de la fiesta, con ese exceso del picante. Por último, y voy a ir acabando ya, voy a ser breve, Chicos cuestiona otros tantos asuntos como la sociedad heteronormativa y la familia, la fidelidad entre amigos o el magisterio de los maestros y guías pseudo-espirituales. Y en este contexto, el padre no puede sustraerse a los dictados del sistema de producción capitalista que impone la remuneración, como decíamos, como condición sine qua non del trabajador, por lo que para él el deseo de vivir del oficio del actor no es sino una expresión inequívoca de ociosidad, además de una garantía absoluta de incertidumbre vital, económica y laboral para su hijo. En conclusión, en Chicos, como el preferente y control remoto, se plantea el conflicto ético intergeneracional por la conquista de la libertad, de la felicidad y la propiedad, en el que el público queda convertido en juez del conflicto que plantea la escena, y esto en todos los casos. Me ha sobrado tiempo porque ya me he resumido y me gustaría en estos minutos, ya sin papeles por delante, una vez más, dar las gracias a todo el mundo, la enhorabuena a la organización y al profesor Francisco Gutiérrez Carbajo. De verdad que lo que anteriormente he expresado es totalmente sincero. Ya en 2004, cuando empecé los estudios y lo conocí, quedé realmente impresionado cómo se podía ejercer el magisterio junto con la calidad humana. No veía a un profesor, veía a la persona que sin palabras, solo con la mirada, estaba transmitiéndome tanto, ¿no? Tanto de lo que ya he dicho anteriormente, confianza, seguridad y ganas de seguir trabajando. Así que enhorabuena a la organización, al profesor y nada, y un fuerte abrazo para todo el mundo. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Y no sé si esto está encendido. Sí, ahora. Gracias, Miguel Ángel. Y ahora va a hablar José Luis González Subías. Es profesor de literatura española, especialista en el teatro español del XIX, crítico teatral
y el título de su ponencia, El Golem, un viaje hacia las profundidades de la identidad de la mano de Juan Mayorga. Pues nada, pues muchísimas gracias, un placer estar aquí en esta fiesta, no es otra cosa, un lugar donde se habla de teatro y donde hay amigos, es una fiesta, un regocijo, una celebración, y en ese sentido pues para mí es un placer inmenso estar. Si además ese es el motivo de esa fiesta, es hacer, rendir un homenaje al profesor Francisco Gutiérrez Carbajo, al que conozco desde hace tiempo por sus inmensos trabajos dedicados especialmente al teatro, y personalmente, bueno, no tanto como yo hubiera querido, y más después de oír todo lo que he oído sobre él, y qué lástima no haberme hecho un amigo íntimo, ¿no? Lo merece, pero sin duda el afecto está ahí, así que no podía perderme estar aquí para hablar de teatro y también para rendir mi homenaje, como digo, a este gran profesor y gran humanista, que es Francisco Gutiérrez Carbajo, que tiene tantos amigos, como se ha visto en estas 3 jornadas, capaces de reunir a decenas de estudiosos del mundo académico y gentes del teatro, ¿no? Eso es un logro, que es obra tuya, Francisco. Enhorabuena. Bien, entre los muchos autores que despertaron el interés de Gutiérrez Carbajo se encuentra Juan Mayorga, conocido de todos ustedes. De hecho, llegó a dictar algunos textos suyos en Castalia hace unos años. Seguramente el año pasado, cuando se estrenó El Golem, que es la obra de la que voy a hablarles, pues seguramente Gutiérrez Carbajo asistió a este estreno y lo vivió. No sé cómo lo vivió, eso cada uno lo vive personalmente, pero espero que le gustara tanto como a mí. Sé que es una obra que despertó no una crítica positiva unánime en todas las gentes aficionadas al teatro, todos los críticos. A mí me fascinó, como creo que les voy a transmitir. Decía que les iba a hablar de El Golem, una de las obras más singulares de este poliédrico y prolífico dramaturgo, académico de la lengua y convencido amante de la palabra, convertida esta en protagonista absoluta de un texto de enorme complejidad que provocó reacciones encontradas en la crítica, como acabo de señalar. En la dedicada por mí mismo, desde las páginas de La Última Bambalina, un blog teatral que destino a esta tarea desde hace años, al espectacular e inquietante montaje dirigido por Alfredo Sanzol, nada menos, no escatimé elogios hacia lo que califiqué entonces como un texto representativo del mejor Mayorga, a la altura de cualquiera de sus mejores obras, y la concesión del premio, precisamente del premio al mejor autor por esta obra en los premios Thalía, que se ha celebrado recientemente, de alguna manera algo de razón me ha dado. Bien, en mi opinión, también aquella puesta en escena, la más original y provocadora de cuantas pude contemplar en los escenarios madrileños en la temporada pasada. Es mi opinión, por supuesto, se puede discrepar, pero yo repito, la concesión del premio Thalía a esta obra y a su autor, pues algo de razón me concede. Permítanme, por tanto, compartir con ustedes mi recuerdo personal de aquel montaje, junto con algunas reflexiones ulteriores nacidas de la lectura reposada del texto como contribución a este encuentro, protagonizado por tantos amantes del teatro, entre ellos el homenajeado, a quien deseo expresar de este modo, como decía, mi reconocimiento y afecto. El 25 de febrero de 2022 se alzó el telón del Teatro María Guerrero para presentar ante el público la última, en aquel momento, propuesta escénica de nuestro laureado académico y dramaturgo Juan Mayorga, El Golem, una ambiciosa pieza teatral cuyo título y contenido remitía, entre otros referentes, a la conocida leyenda judía del ser de barro creado en el siglo XVI por un rabí para defenderse de los ataques antisemitas, en la que convergen algunos de los grandes temas e inquietudes filosóficas y humanas que han marcado la prolífica obra dramática del autor desde sus inicios con toda su intensidad, entre ellos el gran misterio y el poder de la palabra. Decir Mayorga es desde hace tiempo sinónimo de calidad literaria y hondura intelectual, unos rasgos que sobresalían en aquella nueva producción del Centro Dramático Nacional dirigida nada menos que por Alfredo Sanzol, el también prestigioso director y dramaturgo, director asimismo del CDN,
Con tal carta de presentación, mis expectativas respecto a un montaje sobre el que se habían escrito ya numerosas críticas cuando fui a su encuentro eran muy elevadas. Y les confieso que estas fueron más que colmadas. Lo que vi aquel día en la sala principal del María Guerrero fue la quinta esencia del teatro mayoriano. No me atrevería a decir que el mejor de sus textos dramáticos, por no menoscabar a otros previos, pero sí a la altura de cualquiera que pudiera considerarse como tal, de una elevada complejidad conceptual, prolija en referencias culturales y científicas, en las que las matemáticas y la filosofía se miran y encuentran en el mismo espejo donde se ha reflejado el autor durante buena parte de su vida. La obra nos sitúa en un cúmulo de espacios interiores, siempre el mismo y otros, laberínticos, pertenecientes todos ellos a un extraño hospital, que no lo parece, tal y como se insiste repetidas veces en el propio texto, no parece un hospital, se dice, en el que se lleva a cabo un inquietante experimento ligado a las palabras y su memorización, capaz de modificar la conducta, y no solo la conducta, como veremos, la conducta de los individuos y, como digo, no solo su conducta. Si por un momento hubiéramos creído en la primera conversación que mantienen Felicia y Salinas encontrarnos frente a un doctor Ariel y el onírico universo creado por Alejandro Casona, destinado a la salvación de los desesperados en aquella Los árboles mueren de pie de 1949, de hecho la misteriosa Salinas afirma que ese hospital ha devuelto la esperanza a mucha gente, no tardamos en rectificar al percibir algo mucho más inquietante, amenazador incluso, en las palabras y el comportamiento de esa misteriosa y críptica traductora, cuya presencia y papel en el hospital no quedan del todo claros. Una amenaza e inquietud que se percibe también en las calles, donde se respira un ambiente de revueltas y protestas populares, y se expresa asimismo, aún con mayor intensidad, en la densa y asfixiante atmósfera conseguida por el autor, que fue magníficamente plasmada, potenciada incluso en el montaje dirigido por Sanzol, gracias a la excelente escenografía diseñada por Alejandro Andújar, cuya movilidad permitía transformar el espacio sin abandonar nunca su claustrofóbica y laberíntica opresión, y la acertadísima iluminación de Pedro Jaume, que jugaba con los claroscuros para acercarnos a un tenebrismo muy adecuado a la expresión de lo siniestro que subyace en la historia y el tema planteados por Mayorga, a los que la música de Fernando Velázquez y el espacio sonoro creado por Sandra Vicente otorgaron aún mayor intensidad. Nos encontramos en el Golem ante un thriller psicológico a caballo entre la ciencia ficción y el universo borgiano, muy presente en el imaginario literario de Mayorga y especialmente en este inquietante texto. Como saben, Borges tiene incluso un célebre poema dedicado al Golem, que presenta una estructura dramática lineal, organizada en 14 secuencias o cuadros, separados únicamente por el número que los precede, obviamente en la edición impresa, no en el montaje, con 3 únicos personajes, espacios diversos, pero siempre el mismo, cerrado y claustrofóbico, y una extensión temporal imprecisa en el que una joven, Felicia, aguarda la recuperación de su pareja, Ismael, hospitalizado desde hace tiempo. En un entorno hostil que sugiere, como señalaba, revueltas sociales, algún grave conflicto social o extrema situación, afirmaba Mayorga que había escrito el texto antes de la pandemia, pero que ésta le marcó enormemente después. Digo, en esta situación que ha obligado a expulsar de los hospitales a los pacientes que no pueden sufragar su atención. Esa es la situación animadora, sorprendente, o no tan sorprendente. En ese ambiente, digo, Felicia tiene la posibilidad de mantener a Ismael en el centro a cambio de memorizar un texto, unas palabras sin sentido inicialmente para ella, pero que a medida que éstas cobran vida en su interior, la irán transformando en otra persona. Salinas será el artífice o la voz a través de la cual se expresa Lois, la directora o doctora ausente de la que todos hablan y de la que parten las órdenes de todo cuanto sucede en el centro, que no aparece nunca en escena, el artífice, como digo, de una siniestra trama inspirada por el amor más allá de la muerte, en que la palabra, como decíamos, se convierte en la verdadera protagonista. Y afirmo, y esto quizá pueda ser lo más original de lo que voy a decir, y afirmo que el Golem es una obra de amor, entre otras muchas cosas, pues por amor a Ismael acepta Felicia el trato que le proponen para que su pareja pueda permanecer en ese lugar y alcanzar su curación. Pero también es el amor
la motivación que impulsa a Salinas, la traductora, a intentar recuperar, devolver la vida, haciendo uso de la magia evocadora, milagrosa de las palabras, a un hombre también desconocido, el golem, que podría responder al nombre de Pablo, sin que eso importe demasiado, alguien en quien Felicia va transformándose a medida que avanza la pieza, hasta el momento en que ni siquiera Ismael es ya capaz de reconocerla, y que cuando por fin regresa a la vida, besa a Salinas en los labios, y ésta a su vez besa el cuerpo metamorfoseado de Felicia. Un acto de amor a mis ojos. Se aleja bastante esta interpretación de otras publicadas tras el estreno que ponían el foco en el contenido sociopolítico de la pieza, vista como una obra combativa, reivindicativa y de denuncia. Y el hombre en que Felicia se va transformando se veía como un líder revolucionario o algo semejante. Algo de ello hay en la obra. Y es cierto que el último parlamento, el que queda resonando y donde se expresa lo que es sin duda un mensaje explícito del autor, en boca de ese ser en el que se ha transformado Felicia, alude a la crueldad de los tiranos, a un orden represor con el que hay que acabar definitivamente y a la necesidad de combatir, de luchar por la libertad. En este sentido, además de la posible analogía existente entre el golem y el ser que nace o revive a partir de la transformación de Felicia, considero puede establecerse una analogía aún de mayor alcance si identificamos al género humano en su totalidad, o mejor dicho, al hombre masa, a las masas, con el propio golem, un ser sin voluntad y sin alma, alienado, que debe rebelarse contra la manipulación de sus tiranos para alcanzar con la libertad su verdadera dimensión humana. Un texto, como el golem, de tan alta densidad intelectual, de factura literaria, teatro de palabra y más que apropiado para ser leído, de necesaria lectura, aquí tienen la edición, con esta expresiva imagen, parece casi el grito de Munch, de la obra del golem, decía, una obra de necesaria lectura. Es muy importante, comentaba hace un rato con un colega, que es cierto que a pesar de que el montaje del golem a mí me pareció espectacular, inquietante y me dijo mucho, sin duda alguna, esta, como muchas otras obras de Mayorga, necesitan ser leídas también. Teatro, como tanto defiende aquí nuestro querido César Llera, el teatro debe ser leído también, es un género literario en todas sus dimensiones, así lo creo, ¿no? Bien, como digo, un teatro de esta factura requería para ser llevado a escena las mejores dotes interpretativas y el talento de una figura como Alfredo Sanzol para extraer la historia en sus más de 2 horas ininterrumpidas de duración, su mayor partido escénico. Y así, consideramos, lo hizo el director de este montaje, apoyado en el magnífico trabajo de 3 excelentes actores, Elena González como Salinas, Elías González en el papel de Ismael y Vicky Luengo, una extraordinaria Vicky Luengo como Felicia. Especialmente esta última, que acaparó por méritos propios la acción y volcó sobre el escenario un verdadero torrente de buen hacer actoral en todos los aspectos, destacando el de un dominio corporal, hizo un gran trabajo en este sentido Amaya Galeote diseñando el movimiento escénico, con el que protagonizó algunos de los mejores momentos de la pieza. Un trabajo que si en la reseña crítica que le dediqué a la obra hace más de un año consideraba digno de premio, tampoco me equivoqué demasiado, pues Vicky Luengo ha sido también una de las 3 finalistas en la categoría a mejor actriz protagonista de teatro en los ya citados premios Thalía. Mucho y muy bueno, en definitiva, es lo que ofrece el golem de Juan Mayorga, un teatro filosófico e intelectual de elevadísima altura, con tintes de thriller, cercano a la ciencia ficción y a lo siniestro freudiano, muy diferente a cuanto es habitual presenciar en los escenarios, que creo quedará como uno de los más originales y complejos textos del ya de por sí original, complejo y siempre sorprendente Juan Mayorga, quien estoy convencido compartiría conmigo, al igual que nuestro homenajeado Gutiérrez Carbajo, estoy convencidísimo, la idea de que la palabra no solo nos hace libres, sino que constituye la fórmula mágica y divina a través de la cual nace la vida. Nada más, muchísimas gracias. Gracias. Si os parece, hacemos el intercambio. Soy los dos Manueles. Manuel Lago, José Manuel García Mejía.
Seguimos el transcurso de esta mesa, que está siendo muy interesante y muy sentida, además. Y vamos a continuar con Manuel Lagos, en este momento profesor de Historia del Teatro en el Máster de Gestión Cultural de la Complutense. Y digo en este momento porque, como todos, tiene un currículum largo y nos hemos encontrado muchas veces en este largo caminar del teatro. Cuando quieras. La intervención de Manuel Lagos se llama Carta de amor a la escritura dramática femenina y en concreto a Juana Escabia. Muchas gracias, Marga, por tu presentación. Efectivamente, siempre hemos coincidido en momentos y situaciones muy agradables, y también dar las gracias a los directores de este congreso y a los colaboradores, tal y como dije ayer en la mesa que me tocó presidir por la tarde. Muchas han sido las ocasiones en las que Francisco Gutiérrez Carbajo se ha acercado a la dramaturgia femenina. Su sensibilidad hacia la escritura y proliferación de escritoras de teatro en este siglo XXI le ha convertido en el estudioso más avezado y que mejor panorama ha establecido de la literatura de género en referencia a un mundo tan diverso como es el del teatro y su pormenorizado análisis sobre su representación y recepción. En esta comunicación nos centraremos en la escritora Juana Escabias y repasaremos la percepción investigadora que arroja Gutiérrez Carbajo sobre la producción escénica de Escabias, cuyo teatro ha sido analizado y editado concienzudamente por el homenajeado y querido profesor, quien nos dice: el teatro no es la vida, a pesar de que la vida tenga mucho de teatro. Ni siquiera se erige en una representación de la realidad. La escritura teatral es una construcción de la realidad y la puesta en escena es una representación de la misma, pero que en ningún caso quiere sustituirla. Sin embargo, la escritura y la representación teatral, aunque tal vez no nos ayuden a apreciar la realidad, quizá nos sirvan en nuestros intentos de entenderla. En la bibliografía que hasta el momento nos lega el profesor Francisco Gutiérrez Carbajo hay una notable profusión de estudios dedicados a la autoría femenina producida en este siglo. Si la condición de la mujer ya nadie la siente con la misma percepción que en el siglo pasado, a este sentir se viene a sumar que el foco destinado a la autoría dramática femenina ya se visualiza en Gutiérrez Carbajo desde sus primeras publicaciones, avezado en su interés y manifestando una urgencia en solventar la laguna existente en este estudio y en la puesta en valor de la dramaturgia femenina. Su acercamiento empieza en el siglo XX con autoras cuyo desarrollo seguirá durante el siglo XXI. Ese seguimiento e investigación nos aporta una carta de amor indiscutible e irrenunciable, llave de nuevas y clarificadoras investigaciones hacia un mundo que nadie había transitado tan activamente como él hasta el momento. De entre todas ellas hay una especial dedicación hacia la obra de Angélica Lidl y de Juana Escabias, convirtiéndose en un referente indispensable para cualquier investigador que quiera acercarse a la obra de estas escritoras. Sus aportaciones, en definitiva, en la historiografía de la escritura femenina han abierto un camino nuevo y han sedimentado el que ya venía provocándose desde otras voces filológicas o literarias. Evidentemente, hay una publicación que marca un antes y un después en la historia de la investigación sobre el teatro escrito por mujeres. Me refiero al libro de la editorial Cátedra, Dramaturgas del siglo XXI. No solamente por la selección basada en autoría femenina, sino por el presto despertar para establecer un panorama creativo en menos de 15 años de recorrido del siglo. Este marco temporal coetáneo al momento que se vive no era habitual en la historiografía filológica, donde los estudios solían acaparar miradas pretéritas y dejar al tiempo la labor de colador que le corresponde al erudito. El libro es tan célebre entre la filología y la praxis teatral que el año pasado ya iba por su 6ª edición, y en él, bajo el epígrafe «Las mujeres en la escena actual», declara: «Los textos y las representaciones de las dramaturgas españolas del siglo XXI alcanzan la excelencia del teatro de las mejores épocas y ocupan un lugar central en el universo de las manifestaciones culturales
y artísticas de nuestros días. Recomiendo vivamente que se lea con atención el desarrollo que desde 1986, con la creación de la Asociación de Dramaturgas Españolas, fundada por Patricia O'Connor y Carmen Resino, va estableciendo Carbajo, centrando los objetivos y experiencias hasta llegar a 2001, con la creación de la Asociación de Mujeres en las Artes Escénicas de Madrid, Marías Guerreras, Marías Guerreras, porque al amparo de la transición entre siglos surgen los nombres de las seleccionadas para recoger su semblanza biográfica y su obra más típica. Así, Lola Blasco, Antonia Bueno, Diana de Paco, Juana Escabias, Bete Escudé, Aizpea Goenaga, Diana Luque, Gracia Morales, Iciar Pascual, Carmen Resino y Vanessa Sotelo vienen a recoger el testigo de grandes nombres que tuvieron sus estrenos en el final del pasado siglo y que van a constituir la dramaturgia femenina actual. El análisis conlleva una mirada a la historia coincidente del teatro y así la pertinaz mirada por comunidades autónomas y por la floración de premios y distinciones provocadores de nueva obra que llevan a demostrar que el escenario ha empezado afortunadamente a cambiar, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, tal y como nos recuerda el querido profesor. Esta no es una isla en el proceder analítico del profesor, porque ya en otros libros publicados había centrado su trabajo en la dramaturgia femenina, y así nos recuerda que su proceder le erige como un nuevo Manuel Serrano y San, quien en 1903 estableció los apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, sin continuidad en el siglo, a excepción de encomiables obras de carácter enciclopédico, pero que no aportan el estudio, la crítica, el análisis y la fundamentación que llega con la aparición de nuestro homenajeado en el ámbito del estudio de la dramaturgia femenina. Nuevos nombres van llegando y conformando el actual panorama de la dramaturgia femenina, donde María Velasco, Verónica Fernández, Blanca Domene, Lucía Carballal, Nieves Rodríguez, María Prado y Almudena Ramírez Pantallena han venido a aumentar la selección realizada por el maestro y han visto el camino más allanado, más abierto y con mayor apoyo social e institucional, viendo así cumplido el objetivo de la magna antología que nos ha ocupado. En cuanto a la autora que hemos elegido, Juana Escabias, no es baladí. Concita la mirada analítica en un número de investigaciones nada desdeñable que se acercan a casi 50 ediciones de su producción dramática y a más de 40 estudios sobre esta producción y sus estrenos, así como varios libros de diferente calado dedicados a su obra, que nos arrojan un rico panorama bibliográfico y nos concilia con el interés que han mostrado nuestros colegas por la creación contemporánea, frente al desapego de los que nos antecedieron en la silente tarea de poner en limpio aquellas obras que merecen su lugar en la inmensa historia de la literatura dramática en español. La primera vinculación de Juana con la escritura se produce a través de la narrativa, pero podemos indicar que su interés por la novela se diluye con la dedicación plena al teatro, que se produce en fechas coincidentes y que nos muestra a una mujer de teatro sin fisuras, con dedicación a vertientes escénicas complementarias como la dirección de escena, con más de 15 propuestas en solitario o en creaciones colectivas, la labor investigadora y filológica y la creación como dramaturga que le concede el lugar que ocupa en la historia del siglo presente. Su prolífica producción de textos teatrales publicados y estrenados, más de 30 títulos, han sido estrenados o han tenido una lectura teatralizada, añade a su vitalidad bibliográfica el reconocimiento profesional pertinente, y todo ello obedece a su declaración de principios. Escribir y vivir son para mí el mismo acto. Se vive para escribir. Se respira para poder observar la realidad y describirla. Se descansa solamente para cobrar las fuerzas necesarias que le permiten a uno continuar escribiendo. Además, su tránsito de periodista a filóloga suma las virtudes de ambas ciencias y justamente de la mano de Francisco Gutiérrez Carbajo lleva a cabo una necesaria e impoluta tesis doctoral sobre Ana Caro de Mayén, que obtuvo premio extraordinario. Es el ámbito de la dramaturgia femenina áurea el que interesa a Juana y sobre el que vuelcan
se vuelcan sus principales libros de investigación. Hemos constatado que el profesor Gutiérrez Carbajo investiga y analiza la obra de Escabias en más de 10 ocasiones, lo que le convierte en el conocedor más profundo de la obra de la autora aquí tratada. Su interés social y político le lleva al profesor Carbajo a fijarse en temas candentes, como la violencia contra las mujeres, titulando así un emocionante estudio que incluye en su edición para cátedra de Cartas de amor después de una paliza, La puta de las 1000 noches y WhatsApp, donde el repaso filológico a la literatura epistolar, a las referencias al teatro del siglo de oro, al lenguaje rápido y conciso de la autora en consonancia con los parámetros de Italo Calvino, se añade la búsqueda semiótica y el parámetro social basado en la realidad, en los datos de violencia de género que arrojan los medios de comunicación y que le llevan a concluir que, ante esta aterradora situación, las obras de Juana Escabias constituyen un auténtico redoble de conciencia y testimonian y denuncian las diversas formas de maltrato sufrido por las mujeres. La propia Juana ha mostrado en diversas ocasiones su deuda para con el maestro, reconociéndole como un guía profesional, y así se encuentra reflejada en las siguientes palabras del profesor: el compromiso con la realidad, con el texto y con la representación constituyen el rasgo más singular del teatro de Juana Escabias. Solamente estando muy impregnados de la realidad, como tú nos decías al inicio de tu presentación de esta mesa, solamente, repito, estando muy impregnados de realidad, conociendo las diversas capas y pliegues de la misma, puede escribirse un teatro como el que nos ofrece Juana Escabias. Sus obras van de lo más general o universal a lo más íntimo o particular. Y ya nos decía Terencio que nada de lo humano me es ajeno. En este sentido, la propia autora se sincera cómoda con el profesor, a quien en una entrevista concedida en la revista Estreno, al hablar de la obra La fiesta, le reconoce que ante el proceso de creación de un personaje como el protagonista de la citada función, busca remover al espectador, hacerle reflexionar para que no se quede en la superficie de las cosas. Me gusta bucear y que la gente bucee. Quiero buscar y que la gente busque, a pesar de que buscar resulte tan angustioso y tan incómodo. También nos aporta en esta misma entrevista su mirada a problemas presentes en nuestra sociedad. Un pánico absoluto al envejecimiento, cuya raíz, paradójicamente manifestación, está en el exacerbado consumismo que nos irriga a todos. La adoración de la juventud y la belleza y el menosprecio de la experiencia y la madurez se anclan a la enfermiza necesidad de poseer, hacer y conseguir por encima de los demás. La competencia llena en falso la angustia del hombre que se enfrenta a la certeza de que todo es vacío. En convivencia con los estudios del profesor, dedicados a la dramaturga Juana Escabias, han aflorado otros estudios y análisis sustanciales, así como onda expansiva aparece en 2013 Jerónimo López Mozo, que nos regala una breve semblanza de su perfil profesional al prologar dos obras, Deseo y Voracidad de los parques. Eduardo Pérez Rasilla, que focaliza y alerta en sus obras un deseo de hurgar en las heridas sociales para procurar un remedio a esas dolencias, y visualiza así una implicación con lo social y un compromiso con lo político. En estas posibilidades políticas que le presta el teatro a la autora, justifica Pérez Rasilla la fuerza que imprime un ritmo especial a sus diálogos y a los movimientos de sus personajes, convulsos a veces, pero necesitados siempre de acciones que sacudan sus propias inercias o las limitaciones que les imponen los otros. El propio Pérez Rasilla nos destaca la rica variedad de géneros por los que transita: comedia negra, sainete, sátira de costumbres. Incluso la propia autora nos transmite sus razones para escribir teatro en la obra Voracidad de los parques. Nosotros, los artistas, estamos obligados a aportar nuestro esfuerzo en esa gran tarea colectiva que es el arte, porque el arte, tal y como yo lo entiendo, es un gesto generoso, humilde y colectivo, destinado a fundirse y confundirse en el todo. Un último libro publicado sobre la autora
lleva el título de Una dramaturga en la trinchera del teatro español del siglo XXI. Pero nuestra autora no ha estado únicamente en la trinchera del teatro, tal y como han reparado voces críticas como Ana María Díaz Marcos. Juana defiende desde su trinchera los sentimientos y valores más destacables y concernientes a la humanidad en general. Estamos, nos recuerda Díaz Marcos, ante un teatro que busca concienciar revelando la identidad y rasgos del depredador, reconociéndonos a veces en él y arrojando luz sobre la ferocidad de nuestro sistema para deslumbrar y despertar al público de la anestesia. Ese depredador que fomenta en la presa la baja autoestima, título de uno de sus monólogos, y en contraposición personas que salen al encuentro, almas salvadoras que transmiten la compasión. Y allí, en el hospital, fue cuando aquella mujer de bata blanca me dijo la palabra autoestima. Fue la doctora, la mujer que pronunció frente a mí, ante mi cara, aquel vocablo que para mí era indescifrable, la que tomó la decisión por mí. Porque en casi todas las obras de Juana, antes del desenlace fatal, se da la oportunidad de encontrar una solución al problema planteado. Este momento ideal lo persiguen sus protagonistas en los constantes duelos verbales que impregnan su teatro. En ellos el espectador, el lector, anhela encontrar el punto de entendimiento que lleve a los personajes a colaborar en el encuentro de una vida mejor y encaminada a la felicidad. Normalmente este fin no se logra, como en la vida, del que el teatro, ya nos avisaba el profesor Gutiérrez Carbajo al inicio de esta investigación, no es fiel representación, pero quizá nos ayude a entenderla, y por eso nos reconocemos en esos duelos verbales que recorren toda la obra dramática de Juana Escabias y que nos sitúan ante lo que ella denomina analfabetismo emocional, una especie de falta de habilidad social en la comunicación, de no entender lo que de verdad nos dicen y de no saber expresar adecuadamente lo que queremos transmitir, consiguiendo una ruptura en el mensaje y ante cuya falta de pericia comunicativa cualquiera de nosotros, como los personajes que se hallan en esta situación, sucumbimos al miedo que conlleva la falta de herramientas cognitivas para saber comunicarse. Un miedo que subyace en los diálogos de voracidad de los parques y que conduce a la autorrepresión, tal y como observamos en el sucesor. Una falta de conocimiento social y de empatía emocional que también brota en los monólogos que la autora maneja con habilidad, conocedora del desdoblamiento que siempre conlleva el soliloquio. Así, en toda su obra, Escabias le plantea al espectador, al lector, la posibilidad de reconocerse en su ausencia de manejo del alfabeto de las emociones y poder reparar esta falta en posteriores circunstancias de la vida. Con ello suma generosidad y grandeza a sus reconocidas virtudes de pasión, esfuerzo y compromiso. Francisco Gutiérrez Carbajo abrió las puertas de la investigación a la autoría dramática femenina, fue pionero en el estudio de género, estableció pautas para el resto de investigadores y viró el estado de la cuestión sobre dramaturgia femenina. En este sentido, ha posicionado a la filología como una de las ciencias más avezadas en la inclusión de estudios de género y nos ha puesto en la estela de Juana Escabias, que nos ofrece con frecuencia un inhóspito paisaje, donde, como indicó el profesor Eduardo Pérez Rasilla, nos deja un camino para la esperanza que discurre por los territorios de la solidaridad. Una solidaridad humana y prolífica, férrea y entrañable, organizada y espontánea a un tiempo. En suma, un camino necesario para lograr un mundo mejor. Este mundo mejor que yo les deseo vean construido la autora y el profesor, Juana y Francisco, en justa correspondencia con el trabajo infatigable que ellos realizan cotidianamente para su consecución. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y pasamos ahora a escuchar a José Manuel Lucía Mejía, un cervantista de reconocido prestigio, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y que tiene el sugerente título
de reescribir a Cervantes en el siglo XXI, una repropuesta teatral de Cervantes y el juego de la oca. Bienvenido. Muchas gracias, Marga, muchas gracias también y enhorabuena a los organizadores realmente de este homenaje y bueno, y sobre todo un placer tener a Paco y tenerle en nuestra vida, tenerle en este caso también en mi vida con esa generosidad, las comidas que se alargan por la palabra creativa y la palabra tan de sabio y generosa que siempre tiene y como decía muy bien Marga, esa capacidad de análisis no solamente de las obras sino también de las personas que las que compartimos, ¿no? Así que realmente es un verdadero placer estar aquí, compartir con todos vosotros y sobre todo también darle este homenaje, abrazo, homenaje, palabra a este gran maestro y gran amigo que es Paco. En este sentido, yo quería centrarme en un homenaje a una faceta de Francisco Gutiérrez Carbajo que compartimos, que es la faceta de edición, de editor de texto. Realmente es uno de los grandes editores de textos dramáticos y no solamente de teatro, pero también la gran dificultad a la hora de no solamente trabajar con el texto, sino poder llegar a comprenderlo en su contexto, en su realidad. Y bueno, y en este sentido, pues la idea de poder tener como, pues, digamos, como elemento de análisis mi única experiencia teatral, mi única experiencia como dramaturgo, que ha sido precisamente esta obra Cervantes y el juego de la oca. Y permítanme empezar con una acotación en el texto, que ya verán, bueno, es también como una pequeña obra de teatro, una pequeña acotación, y es mostrarles la necesidad a veces, o la dificultad que tenemos los críticos cuando pasa el tiempo a la hora de analizar nuestras obras, ese texto teatral, con esa realidad que es la materialidad del texto, porque detrás de ese texto hay otras realidades, otras vidas, que luego son también fundamentales para poder comprenderlas. Lo van a entender muy fácil a donde quiero llegar. Cervantes y el juego de la oca, que es, como les decía, una obra de teatro, tuve la suerte de estrenarla, siendo mi primera obra de teatro, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que digamos, ya en sí ya es un dato de gran satisfacción. Y lo hicimos el 8 de octubre del año 2020. Claro, cuando pasen bastante tiempo, o pasen unos años, decir que esta obra fue estrenada el 8 de octubre del 2020, pues será un dato más que seguramente empezará a no decirse y dirá que será en octubre del 2020 y luego en 2020, ¿no? Pero claro, 8 de octubre del 2020 no solamente es una fecha en donde todavía tenemos el recuerdo de la pandemia, sino que el 8 y el 9 de octubre del 2020 teníamos las restricciones en el teatro. Solamente había la posibilidad de tener la mitad del aforo en los teatros a la hora de estrenar. Pero es que además el 7 de octubre del 2020 se decidió confinar Alcalá de Henares, porque había subido el número de muertes y lamentablemente de muertes y de enfermos del COVID. Con lo que nadie que no fuera de Alcalá podía ir a ese medio teatro que en un momento dado se había abierto las puertas, ¿no? Claro, una enorme alegría poder estrenar, porque en realidad la fecha de estreno de Cervantes y el juego de la oca era el 3 de abril del 2020. Todos aquí que han montado obras de teatro y saben lo que es montar una obra de teatro, piensen cómo estaba ya en 3 de abril, pensando ya en el montaje, cuando tuvimos, ahora sí, cerrado absolutamente todo por la pandemia. Realmente tuvimos que cambiar todos los planes y de pronto ese retraso que lógicamente también tuvo que ver con el contenido. Pero es que además, para que ya, digamos, en esta acotación inicial, para que vean las dificultades que luego tiene ese texto a la hora de ponerlo en el escenario, que es al final otro texto, es al final también otra vida, una semana antes de ese, digamos, inicio de estreno, es decir, justo la semana antes del confinamiento, una de las actrices
La obra tiene 3 actores, Ricard Borràs, que es el coautor de la obra, y 2 actrices. Una de las actrices, embarazada, de pronto tiene una prescripción médica que tiene que tener completamente el reposo absoluto. A una semana de estrenar la obra, de pronto había que cambiar de actriz, conseguir una actriz que se aprendiera el texto, que lógicamente ese texto ya tenía unas posibilidades diferentes a la hora de hacerse, y luego ya cuando estaba todo resuelto, de pronto la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos que lógicamente dentro de unos años no aparecerán y no serán importantes, han sido importantes en la construcción de ese texto en el escenario. Pero yo les quiero hablar, dedicar estos 10 minutos que me quedan, a hablarles de las otras realidades del texto hasta que llega a ser una obra. Es decir, cuando de pronto nosotros como editores nos dedicamos a editar, editamos esa última voluntad del autor, ese texto que ya en un momento dado el autor ha dado por definitivo, y en un momento dado es el que nosotros damos también a conocer en esas ediciones, igual que es el texto que ha tomado de base el director o quien ha montado la obra, que también al final no deja de ser una interpretación. Pero ¿qué hay anterior a todo eso? Y eso es lo que muchas veces nos falta, digamos, las posibilidades de tener ese material que lo sabe el autor, sabe todo ese proceso creativo, y que a veces se nos pierde en la propia memoria del propio autor, o a veces en digamos, en el paso del tiempo. Y yo, bueno, en estos 10 minutos lo que quiero un poco es contarles cómo se creó precisamente Cervantes y el juego de la oca. Pocas veces uno puede tener la fecha concreta de cuándo ha comenzado una obra literaria. Es decir, cuándo en un momento dado tienes esa idea, o cuándo puedes decir, este es el principio de la historia. Y antes estaba Manuel hablando de todas las obras de Juana, pues seguramente Juana, alguno, como tantos, bueno, César, los dramaturgos que hay, escritores, bueno, en la sala, a veces puedes decir, yo sé el día concreto que tuve esa idea, etc. Pero en muchos casos es todo un proceso. Pues yo puedo decir que es el sitio en la fecha. La fecha fue un 8 de octubre del 2018 en el hotel, la cafetería del Hotel Emilia en Barcelona, tomándome un gin tonic. Tomándome un gin tonic con Ricard Borràs, actor, que nos habíamos conocido precisamente cuando había venido a Madrid a hacer las palabras y las cosas de Carrier, digamos, y digamos, el cariño compartido con Alberto Blecua, y de pronto, pues de vez en cuando quedábamos a tomar un gin tonic con nuestras parejas en Barcelona. Y estábamos tomando el gin tonic, y yo en ese momento estaba haciendo la biografía de Cervantes, y de pronto mientras me lo estaba tomando le miraba y digo, es que, ¿sabes lo que te digo? Tú serías un Cervantes perfecto. O sea, hay que escribir una obra, o sea, alguien tiene que escribirte una obra porque tienes la cara de Cervantes, o sea, harías de un Cervantes perfecto, ¿no? Entonces, una broma como otra cualquiera, pero realmente así lo pensé, ¿no? Esa historia, que era simplemente una anécdota y podía quedarse ahí, porque yo no tenía ninguna intención, después precisamente de estar dedicando unos años a hacer la biografía de Cervantes, a ponerme a hacer una obra de teatro sobre Cervantes, teniendo en cuenta que yo, digamos, no digo que soy dramaturgo porque me da una vergüenza tremenda pensar que lo soy, porque he escrito a medias una obra de teatro, o sea, soy un escribidor de algo que en un momento dado he tenido la fortuna de que se estrenara, ¿no? Es otra cosa ya ser dramaturgo. Pero a Ricard Borràs, tú tienes cara de Cervantes, no se le quedó en una simple anécdota y en una charla de gin tonic, sino que le empezó a dar vueltas, tanto que a 2 meses me llamó, vino a Madrid y me dijo, quiero hacer una obra de Cervantes y quiero ser Cervantes. Te voy a interrumpir, perdona que te diga, pero es que eso no se lo puede decir a un actor. Claro, no, yo me di cuenta. Si eso se le dice a un actor, eso tiene una respuesta, vamos, eso se queda ahí hasta que eso se soluciona. Disculpa. No, totalmente. Yo lo que con todo este proceso, además que es un proceso de vida maravilloso, he aprendido muchísimo del teatro. Porque claro, he aprendido esas relaciones con los actores y también lo que es también el crear una obra. Bueno, la cuestión es, que ya luego ya se me va el tiempo, en ese primer acto, que pasa a ser ya un segundo acto, que es precisamente quiero hacer una obra, nos entusiasmamos los dos, hablando, vamos a hacer una obra, pero no sabíamos qué queríamos hacer. O sea, sabíamos que queríamos hacer una obra y sabíamos que Ricard Borràs iba a ser el protagonista porque tenía cara de Cervantes. Todo lo demás era ahora buscarse.
Y claro, teníamos que buscar un apoyo, y ese apoyo fue José Luis Sisto, que en un momento dado estaba haciendo el médico, y de pronto quedamos con él, le contamos la historia, le encantó tanto nuestro entusiasmo que dijo, esta es la historia. O sea, vuestro propio entusiasmo queriendo hacer una obra sobre Cervantes, tomando un gin tonic y al final haciendo también esa cosa que yo empezaba a escuchar en la universidad y tal, que era la autoficción, y de pronto yo me encontraba con que iba a ser parte de una autoficción en donde un profesor que estaba haciendo una biografía de Cervantes, de pronto se encontraba un actor, le decía eso y ese actor no podía hacer otra cosa que hacer la obra, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar, teníamos una primera historia, teníamos una primera escena en donde había en un momento dado 2 vendedoras de enciclopedias que al final eran de autógrafos de Cervantes, que venían a ver a ese profesor y al final terminaba. Pero aquello se nos fue de las manos. Era demasiado grande lo que estábamos haciendo, teniendo en cuenta que no sabíamos lo que queríamos hacer, simplemente hacer una obra de Cervantes. Allí dejamos esa historia y dejamos esas primeras autoficción, nos olvidamos de la autoficción, de los 3 niveles de análisis que queríamos hacer en la obra, que era una cosa complejísima, y de pronto en medio entró otro personaje que es Carme Conesa. Entonces Carme Conesa también, que iba a participar porque iba a ser una de las mujeres vendedoras que terminaba siendo Dulcinea del Toboso. Entonces de pronto ya también estaba entusiasmada y dijimos, no, vamos a hacer algo mucho más sencillo, que es, vamos a hablar de la mujer de Cervantes, de mayor y de niña, y de joven, cuando era mujer de Cervantes y luego cuando ya, digamos, después de la muerte de Cervantes. Y empezamos a escribir una obra, ahora ya para 2 personajes, en donde apareció un Cervantes que cada vez se nos iba diluyendo porque ya las protagonistas eran ellas, pero que tenía que estar porque Ricard Borràs tiene cara de Cervantes, y él lógicamente tenía que estar, obviamente, en la obra. Y empezamos a escribir, pero también aquello empezaba a ser complicado, porque a todo esto ya teníamos fecha para estrenar en el Corral de Comedias, cosa que normalmente tampoco suele pasar. Entonces ya no teníamos texto, pero teníamos ya la posibilidad del estreno, con lo que, como pueden imaginar, el tiempo se nos venía encima y era como ya, bueno, los de teatreros no tengo que contarles nada lo que es esa situación en donde van pasando los días hasta que al final terminamos haciendo algo que era un pequeño juego y dijimos, vamos a hacer lo más sencillo. Si queremos contar la vida de Cervantes, contemos la vida de Cervantes, no nos busquemos grandes estructuras teatrales para al final hacer lo que nos entusiasmaba. Y ese es el Cervantes y el juego de la oca, que al final es contar la vida del hombre Cervantes. Entonces, de alguna manera, era decir, bueno, hagamos una obra de teatro en donde ese Cervantes aparezca como un ser cotidiano al que pudiéramos en un momento dado abrazar, irnos de cañas o tomarnos un gin tonic, porque para eso Ricard Borràs tenía la cara de Cervantes y daba muy bien para el papel. Y esa es Cervantes, el juego de la oca. Y ahí es donde yo entraba una serie de elementos que ahora ya sí, como cervantista y como, digamos, autor, yo quería que estuvieran. Por ejemplo, en Cervantes y en el juego de la oca no se habla del Quijote. No hay absolutamente ninguna alusión al Quijote. O mejor dicho, hay una única alusión al Quijote, que es cuando en un momento dado Cervantes es hecho preso en Valladolid. En un momento dado hay una escena en donde aparecen las hermanas, hablan de qué es lo que está pasando en la cárcel y de pronto Cervantes dice, ¿y qué está Cervantes? Cervantes está enfadadísimo, porque todo el mundo lo único que le hace hablar es del Quijote, y es que él odia el Quijote, o sea, es que no le gusta nada esa obra y todo el mundo solamente le habla del Quijote. Entonces, el propio autor, de alguna manera, yendo en contra de esa obra que es la que todo el mundo en un momento dado está esperando. O hay un momento que a mí me encanta de la obra, en donde Cervantes ya aparece y dice, yo ahora os voy a hablar de la obra, lo que más me gusta y lo que más me ha gustado escribir en mi vida. Y todo el mundo, claro, y entonces la pausa y todo el mundo, el Quijote, ahora ya por fin va a aparecer el Quijote, y dice, la poesía. Lo que más me ha gustado escribir en la vida es poesía, y empieza a recitar unos versos. Entonces, todo ese juego realmente que hay. Bueno, en esa última obra que hay mucha presencia femenina, porque lógicamente aprovechamos muchas escenas de esa obra que nunca fue de la madre y, digamos, de la mujer de Cervantes. Hay también muchas escenas de esa primera de autoficción que en un momento dado están también hechas con la parte que tiene que ver con, digamos, con la parte, digamos, de la propia biografía de Cervantes. Es decir, en la última etapa de la creación
quedan también todos esos pozos de esas realidades anteriores que nunca han llegado a convertirse en texto, pero que en realidad también han sido necesarias para que ese texto final tenga esa determinada forma. Y acabó con el 8 de octubre del 2020. Yo el 8 de octubre del 2020 tuve que pedir un permiso a la compañía de teatro para que me dejaran ir desde Madrid a Alcalá de Henares como parte de la compañía al estreno de mi obra, por fin, en el Corral de Comedias. Era la primera vez que yo veía la obra, porque no había podido ir a ninguno de los ensayos y justamente todo el trabajo anterior que se había podido haber hecho en ese mes de abril, pues lógicamente no podía verse. Y ahí entra el otra realidad del texto teatral. Yo había imaginado una puesta en escena, yo había imaginado una representación, yo había pensado en mi texto una determinada forma de hacerlo, que lógicamente en parte estaba ahí y en parte no lo estaba. Porque ahí también está esa otra parte del texto teatral, la magia del texto teatral, que una es el texto escrito, que es precisamente aquello que en un momento dado puedes controlar como autor, pero luego está la otra, que es la interpretación del director, la interpretación de todo lo que conforma esa magia, que es el teatro, que lógicamente al final uno como autor pues le quedarse en segunda fila, aplaudir y en un momento dado pues saber que esa es también una de las realidades de las vidas del texto teatral, como en un momento dado otros lo piensan y otros lo ponen en el escenario. Así que cuando hacemos nuestras ediciones y podemos permitirnos ofrecer esos textos a los lectores, tenemos que saber cuando lo estamos haciendo en el teatro que ofrecemos solamente una parte de lo que es una realidad, la realidad que perdemos de toda esa intrahistoria hasta que se llega a ese texto, pero también la otra realidad, que es cuando el texto vive de verdad, el texto teatral, que es precisamente con los actores y encima del escenario. Y eso, con una maestría que solamente la tiene él, es lo que nos enseña Paco en sus ediciones. Muchas gracias. Muchas gracias José Manuel y Lucía Mejía, y muchas gracias, le decía a los dos compañeros, y poco a poco va transcurriendo la mañana, se va acercando la hora de comer, esto cada vez es más íntimo, cada vez es más relajado, cada vez estamos más a gusto, yo es que os lo veo en la cara, vamos. Entonces, si no os importa, por favor, damos paso al compañero Eduardo Pérez Rasilla. Bueno, y llegamos ya pues al final de esta mesa, y va a cerrar Eduardo Pérez Rasilla, profesor de la Carlos III, antiguo compañero de la RESAC, y nos va a hablar de la dramaturgia de la responsabilidad histórica en la primera generación del milenio. Cuando quieras. Muchas gracias, Marga. Para mí es un enorme placer y un enorme honor poder participar en este homenaje al profesor Gutiérrez Carbajo. Ya se han dicho de él muchas cosas, no voy a volver a decir nada original, pero sí quiero insistir brevemente en dos aspectos. Uno, en su cordialidad, en su calidez humana, y otra, su calidad intelectual. Se le ha llamado varias veces humanista y creo que es así. He podido aprender mucho del profesor Gutiérrez Carbajo, ya digo, tanto en el plano humano como en el plano intelectual, que además creo que en su vida y en su obra se entrelazan. Sería, o por lo menos para mí sería muy difícil deslindar el uno del otro, ¿no? Los dos están juntos y uno, cuando tiene la fortuna, me ha pasado a mí en algunas ocasiones, de estar con él, de compartir un congreso, un tribunal de tesis o algún otro evento, disfruta y aprende, o aprende y disfruta. El orden da igual. Esta pequeña intervención también es deudora de la labor del profesor Gutiérrez Carbajo. Se ha hablado aquí mucho
de sus investigaciones en el ámbito del teatro contemporáneo, claro está, y singularmente de sus investigaciones en el teatro contemporáneo escrito por mujeres. Y esta intervención en esta intervención van a tener una singular presencia las dramaturgas. Me voy a referir a una dramaturgia que se ha desarrollado singularmente en la segunda década del siglo XXI y lo que llevamos de la tercera, adscrita a lo que podríamos llamar el término generación, siempre hay que usarlo con prudencia, en un sentido muy lato, pero ese grupo de dramaturgas y dramaturgos, invierto el orden habitual de manera consciente, que nacen en al principio de la década de los 80 y que se van consolidando a lo largo del siglo XXI. En esta promoción, en este grupo de dramaturgas, entre ellas algunas han sido ya citadas y estudiadas por el profesor Gutiérrez Carbajo, Lola Blasco, María Velasco, Lucía Carballal, etc. Y algunos dramaturgos, Antonio Rojano, Minke Wan, la coreógrafa Luz Arcas, a la que podríamos incluir en este grupo generacional, Blanca Domenech, Vanessa Montfort, o incluso dramaturgos de la generación inmediatamente anterior, José Ramón Fernández, Borja Ortiz de Gondra, con Gia Tendré y los Gondra, respectivamente. Digo, han cultivado, han desarrollado una línea dramatúrgica que consiste en lo que me permitió titular como una dramaturgia de la responsabilidad histórica, una aceptación de una responsabilidad sobre unos hechos de los que no han sido partícipes, o incluso de unos hechos que acaecieron cuando ellos todavía no habían nacido. En algunos casos no habían nacido ni siquiera sus padres, en muchos de los casos que ahora voy a citar. Se ha hablado mucho, es bien sabido, de ese casi ya un tópico, de esa generación de los nietos. En algún caso aquí incluso podríamos hablar de generación de los bisnietos, pero en fin, ese paso generacional que permite contemplar unos hechos desde una perspectiva diferente y que impele al recuerdo, al estudio, al conocimiento de esos hechos que habían permanecido ocultos o parcial o totalmente silenciados. Hay una voluntad de conocer estos hechos. No es nuevo en esta generación, he citado algunos precedentes y sin duda encontraríamos muchos otros en las generaciones anteriores. No es nuevo, pero sí parece intensificarse, acrecentarse esta línea de trabajo y además parece adquirir unos perfiles más o menos propios. Nada es del todo nuevo, nada es del todo distinto, pero sí podemos discernir en nuestros creadores algunas notas que se dan de manera singular en ellas y en ellos. Entre estas notas, el interés por la historia más o menos reciente, silenciada, ocultada o no suficientemente contada y aceptada en el ámbito de lo público o en el ámbito incluso de lo íntimo y de lo familiar. La gran historia, la historia de los grandes sucesos, se focaliza, se encarna en lo próximo, en lo íntimo, en lo familiar. Cómo esta historia, interesa cómo esta historia ha sido vivida y contada u ocultada o tergiversada en el ámbito de la propia familia o del entorno más próximo. Así, La armonía del silencio, de Lola Blasco, o los textos de Pablo Fidalgo, o Estado salvaje, España 1939, escrito en castellano, aunque el título esté en gallego, Habrás de ir a la guerra que empieza hoy, Un idioma propio, de Minke Wan, o se busca, en algunos casos, una falsa familia, como veremos en el ejemplo que voy a poner del libro de Toji o de Toji de Antonio Rojano. Este interés no se limita al conocimiento o a la indagación de unos hechos, que también, sino que se concreta en una voluntad de asumir una responsabilidad
aunque esa responsabilidad, como digo, se refiere a acontecimientos en los que los dramaturgos no participaron, es decir, no les sería imputable esa responsabilidad en modo alguno. Incluso, como decía, muchos sucesos acaecieron antes de que nacieran ellos o sus padres. Sin embargo, esa responsabilidad se quiere sentir sobre la propia carne. Tengo 25 años en Europa, tengo un cuerpo manchado de historia. Es difícil pedir perdón si nadie te lo pide antes. ¿Cuántos años de culpa me quedan todavía? Se decía en un texto colectivo de La Tristura, de Micha Solana, Violeta Gil, Celso Jiménez, Pablo Fidalgo, titulado Actos de Juventud, estrenado en el año 10 y publicado en el año 11. Tengo 25 años en Europa, tengo un cuerpo manchado de historia. Casi podría ser un marbete, un eslogan, una marca en cierta dramaturgia generacional. Esta asunción de responsabilidades conduce a una forma de encarnación, a poner el cuerpo, por utilizar la expresión empleada por José Antonio Sánchez o por la filósofa Marina Garcés, tanto en el ámbito del teatro como en el ámbito de la acción política, poner el cuerpo. O a ponerse en el lugar del otro, a asumir al menos un muerto, incluso un muerto ajeno, como quería el filósofo Günther Anders en La obsolescencia del hombre. Las grandes cifras ya no dicen nada, las grandes cifras parecen casi obscenas. Asumamos, proponía Anders, un muerto, cada uno al menos un muerto, y a ser posible que no sea de nuestro bando, un muerto de nosotros. Este filósofo que ha citado y que ha utilizado varias veces, en Pieza Paisaje o en la propia Armonía del Silencio, Lola Blasco, la dramaturga ya citada. La corporalidad adquiere así un singular relieve. El teatro es cuerpo, naturalmente, pero, digamos, adquiere aquí una presencia singular. Se insinúa también en esta línea dramatúrgica de la que hablo una tendencia, o más bien un conjunto de tendencias formales que me parecen significativas, quizás inquietantes también, ¿no? Los modelos teatrales, podríamos llamar clásicos, tradicionales, al uso, en fin, como queramos subrayarlo sin ánimo peyorativo, al contrario, ponderativo. Esos modelos, digo, en esta generación y en este tipo de textos tienden a dejar paso a formas teatrales diversas que no suelen ajustarse al modelo clásico, tradicional, en sentido estricto. Así, el juego metateatral, modos relacionados con lo que se ha dado en llamar teatro postdramático, sea teatro postdramático, lo que sea, no vamos a entrar ahora en ello, la autoficción, el teatro épico de raigambre brechtiana, el híbrido entre el teatro y el poema dramático, en el caso de Pablo Fidalgo, por ejemplo, pero también de La Tristura, una aproximación al teatro y las nuevas tecnologías, que ya no van siendo tan nuevas, repetimos este marrete, pero van teniendo ya unas décadas, como hará, por ejemplo, Antonio Lojano, la combinación de teatro y danza, Luzarcas, o incluso el deslizamiento hacia formas próximas a la narrativa, e incluso a la novela, como sucede con el caso de los dos textos en los que me voy a detener de una manera particular. Son Llego con tres heridas, de Violeta Gil, antigua componente de La Tristura, antigua y actual componente de La Tristura, o El libro de Toji, de Antonio Lojano. Algo semejante sucede también con lo que hizo Vanessa Monfort con La mujer sin nombre, a partir de su texto dramático firmado Lejárraga, a raíz de la, digamos, recuperación de la figura de doña María Lejárraga, que la dramaturga trata casi como si fuera un miembro de su familia, digamos, ocupa el lugar de, no de su abuela, evidentemente, pero ocupa el lugar de su abuela, de su bisabuela, ¿no? Finalmente traslada esa investigación al terreno de la novela, en este caso sí, una novela más clásica. Ni Llego con tres heridas, ni el libro de Toji podrían calificarse en sentido estricto de novelas, solo en sentido lato.
representan una evolución, un diálogo, una consumación de textos dramáticos anteriores, que ahora veremos, y revisten una forma que se asemeja a la novela. Los dos, muy distintos entre sí, están escritos en una primera persona, coincidente con el autor-autora, y participan de formas como el diario, el libro de memorias, la investigación, incluso casi como el cuaderno de bitácora de un espectáculo teatral. Los dos han sido publicados en 2022, es decir, nos encontramos ante textos muy recientes. Llego con tres heridas, de Violeta Gil, que toma prestado para su título el conocido verso de Miguel Hernández. Este libro, escrito por Violeta Gil, puede leerse como un diálogo con antiguos materiales dramáticos, materiales con los que se operaba el texto colectivo antes citado, Actos de Juventud, que aparecía firmado por los 4 miembros de la textura. En la subsiguiente publicación del texto Actos de Juventud, el texto dramático, que publicó Antonio Fernández Lera, se ha hablado antes sobre la edición de los textos, y creo que hay que también rendirle un homenaje y un recuerdo a Antonio Fernández Lera en sus pliegos de teatro y danza, que ha recogido muchos de los textos de un tipo de escena de teatro no convencional, en unas ediciones artesanales bellísimas y singulares también. En aquella edición, en la edición de Actos de Juventud, después de lo que era el texto del espectáculo propiamente dicho, que a su vez aparecía modificado, se podía leer un fragmento escrito por cada uno de los 4 dramaturgos y actores componentes de la textura. En el de Violeta Gil se podía leer, no es el texto completo, leo solo un fragmento, un texto que decía así: eres un joven de otra época, un hombre joven y de otra época, un hombre joven. No perteneces a nadie, no me perteneces a mí, la heredera, el signo en la tierra, la que salió de ti, la que recoge todos los testigos y lucha por saber qué hacer con cada uno de ellos. ¿De qué modo entonces podemos comprendernos y amarnos si no nos hemos visto, no sabemos quiénes somos? Tengo ya muchos surcos, arrugas y heridas y pelo blanco. Todo esto es real. Pero es posible que tú no llegases a tener más que un pelo fuerte y negro. Ese texto queda ahí. Veremos después que se corresponde con la figura paterna fallecida cuando la autora contaba solo unos meses, creo que 4 meses de edad, y que nos recordaría también al texto del Recamí, del primer hombre, cuando visita la tumba de su padre y comprueba que muere con 20 y tantos años, cuando él ya es un hombre de 40. Mi padre tiene la edad que podría tener mi hijo, ¿no? Mi padre nunca tendrá mi edad. Algo así sucede con el padre de esta dramaturga. Este texto no se pronunciaba en el espectáculo, digo, va incluido en la edición, pero no se decía en voz alta. Por el contrario, la escenificación incluía un estremecedor, a mi modo de ver, testimonio que no recogió la publicación. Aquí sí que hay grandes y significativas diferencias entre el texto del espectáculo y el texto editado. Otro de los actores de la compañía, Celso Jiménez, en un momento dado decía: me llamo Violeta Gil presente, quien habla es la voz de Celso Jiménez, y relataba sin énfasis, pero de manera inequívoca y precisa, el suicidio del padre de la actriz, entonces recién nacida, en un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, Polluelos, donde vivía con la madre de Violeta y ejercía como médico. La pareja había salido de Madrid, donde se habían conocido, donde habían estudiado, para poner en práctica alguna suerte de proyecto alternativo a esa sociedad de la que antes os hablaba Manuel, a hablar del teatro de Juan Ascabias, de esa sociedad del éxito, del triunfo, alejarse de ese ruido y buscar una suerte de utopía solidaria, digamos, ¿no?
con jóvenes, con otros jóvenes que habían sido con ellos derroteros semejantes. Ese texto, como digo, no aparece publicado en el volumen, en el cuaderno que edita Actos de Juventud, aunque sí se decía en voz alta. El texto publicado de Actos de Juventud insertaba también 2 fragmentos del Diario del Huerto de José Gil Siar, el médico padre Violeta que se había suicidado. Después del primer fragmento se lee y se escucha, esto sí, un texto que decía: dormí en un nido y amanecí con la cara llena de heridas. Había soñado que era un pájaro y no paraba de moverme. Cada movimiento era una herida, así que decidí quedarme quieto. Estas heridas son las que tratan de suturarse casi 12 años después en un libro que recoge varios viajes de Violeta Gil, singularmente 2, a un pasado que no es solo individual, sino colectivo, que se asoma a la muerte y que se pregunta por su lugar, por el lugar de la autora, actriz, dramaturga, en ese orden familiar y social. El libro se sostiene sobre los viajes de la narradora autora al pueblo natal del padre y al pueblo natal suyo donde vivió con su madre. Y como quedan solo 2 minutos, os voy a dedicar brevísimamente al segundo de los libros. El libro de Toyi se mueve en un doble plano. La beca que conceden al dramaturgo en la lejana ciudad de Toyi, en Corea, en una estancia, en un lugar para artistas residentes, y el hecho que investiga. El hecho que investiga parte de una búsqueda, supongo que un tanto narcisista, como hemos practicado todos en Google, de Antonio Rojano. Antonio Rojano, teclea Antonio Rojano y ve aparecer ahí un Antonio Rojano, cordobés como él, que falleció en el antiguo campo de concentración y después prisión de Orduña en el año 40, situada en un antiguo colegio de jesuitas. Con el tiempo ha vuelto a su función de colegio tras su paso ignominioso por el campo de concentración y la prisión. A partir de ahí, Rojano investiga la historia de este hombre que pudo ser mi abuelo, y evidentemente no lo fue, que le lleva a descubrir la historia de este Antonio Rojano, pero también la historia de su verdadero abuelo y la historia de sí mismo. Soy un impostor, dice después de viajar a Orduña. No debería recordar a un hombre porque no siento dolor, no tengo ausencia, no tengo pasado, ni melancolía, ni rabia, nada. No siento nada de nada y en verdad me gustaría sentir algo. Por mucho que haya deseado llegar hasta el final, sigo engañándome a mí mismo. Yo no soy parte de esta historia. He llegado tan lejos para seguir siendo un mentiroso, un narrador poco fiable dentro de un proyecto literario. Muchas gracias. Gracias a todos los que habéis participado en esta mesa tan interesante. Gracias al público que también nos ha acompañado y sobre todo y especialmente gracias a Paco Gutiérrez Carbajo, a quien le cedo la palabra para que cierre el acto. Yo simplemente voy a dar las gracias de luego esta tarde en la sesión de clausura. La daré para los directores y los organizadores de este homenaje, que realmente han logrado reunir a 60 investigadores de 3 continentes, ¿no? Y quiero mencionar una anécdota, me gusta terminar así, porque hace 4 o 5 años, cuando terminó el antiguo doctorado, hicimos 20.000 doctores en España, pareció excesivo entre todas las materias, claro. Bueno, pues en una de las tesis estuvimos Eduardo, Julio Cheque y yo, y una de las dramaturgas, que la tratamos bien en la tesis, ¿no? Que viviésemos por un lado, y cosas de estas, pues nos ha sacado después en una obra de teatro. Nosotros somos personajes de esa obra teatral, de una autora que ha sido premio nacional de teatro y que ha tenido la generosidad de tratar muy bien
Eduardo Pérez Rasillo, como tiene siempre la generosidad y su sabiduría. Queremos decir que, en fin, que esa es la gloria, de ser profesores y tribunal de una tesis, a pasar a ser personajes de una obra que yo no la he visto, no he tenido tiempo de verla. Muchas gracias. Esta es la cuenta.